La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Placer, Héctor, tenerte de nuevo. Hacía un tiempecito. Gracias a ti, Ramón. Buen día y a los amigos televidentes. Hacía un tiempecito. Usted está como en un perfil, bajo perfil. No, bajo en el activismo, pero muy activo en la observación y las investigaciones. Exactamente. Héctor, ¿tú sientes que de verdad, recordando a Peña Gómez, hay un gobierno compartido? ¿El PRD está satisfecho, bien representado, con participación en el gobierno? Mira, yo te diría que las expectativas que los PRDistas hemos tenido sobre la participación del gobierno, es natural que uno entienda que los compañeros en gran parte sienten que no están satisfechos. Es una realidad, no la podemos esconder. Pero no hay duda de que todo depende del presidente de la República, que es el que sabe cómo maneja sus asuntos. Entonces yo te diría que hay inconformidad normales, naturales, porque una cosa son las expectativas y otra cosa son... Y el Estado no da para tanto. No, y una cosa son las expectativas y eso se da hasta en tu mismo partido cuando llega el gobierno. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando el PRD llegó al gobierno en el 2000 y yo con el presidente Hipólito Mejía, yo pensé que yo iba a ser ministro. Sí. Y cuando me dijeron a mí que yo iba a poner una subdirección, yo dije, pero ve acá, esto no fue lo que hablamos. Y me mantuve en un momento con mucho disgusto por eso, porque entendía que no había asumido la función que me correspondía o el compromiso que había. Entonces en el PRD está pasando eso, o sea, se creó una expectativa y esa expectativa, hay que ser honesto, muchos compañeros con razón entienden que no ha sido satisfecha. Pero este gobierno apenas no tiene ni un año siquiera todavía. Las cosas están comenzando, diría yo. Y poco a poco han ido nombrando. Por lo menos poco a poco. Hay un Soto Jiménez que va para... No, y hay otra cosa, también muchos compañeros entendían que iba a ser un poquito más rápido la cosa. Y eso es normal. O sea, los que hemos estado en el gobierno sabemos cómo los políticos nos creamos expectativas de gobierno. Y cuando tú no logras tus expectativas, te pueden buscar un término medio. Entonces tú como quieres estar insatisfecho. Entonces... esas son cosas normales. Ahora, todo eso depende en gran parte de la voluntad del presidente de la República, del manejo que le da a una participación, de un compromiso con su gobierno y cómo va llevando las cosas. Pero por el mismo caso mío, nosotros hicimos un compromiso con el presidente Danilo Medina de una serie de dirigentes que abandonaron el PRM para venir a apoyar su candidatura y al día de hoy yo estoy ahora mismo sin participación en el gobierno, que fue uno de los acuerdos. Pero yo entiendo lo que es, cómo funciona el gobierno, entiendo muchísimas cosas y sé que un presidente, en el momento que entienda, hace planteamiento de un dirigente político, de una persona que quiera que participe del gobierno. Yo estoy muy claro en eso, pero no hay duda de que la militancia del PRD, en su mayoría los dirigentes, no se sienten satisfechos con la expectativa que ellos tenían. Pero también hay que entender que esas son cosas normales que pasan en el gobierno y que en el camino se pueden ir arreglando, porque eso es lo importante. No es el problema, sino cómo tú vas resolviendo el problema. Se pueden ir resolviendo en el camino porque apenas el gobierno en agosto será que cumplirá un año. Y los PRDistas entienden que deben tener mayor participación para poder aplicar los acuerdos a que llegaron y aplicar, vamos a decir, lo que son sus ideas sobre la ejecutoria de gobierno. Y eso es entendible en la política, en la actividad política. Héctor Guzmán, la ley de partido. Yo sé que tú has trabajado, aunque tú no eres abogado, tú trabajaste en el pasado y estás trabajando en el presente. Parecería que se va a aprobar ahora, a pesar de que el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, declaró recientemente, y yo estoy de acuerdo con él, que a la cúpula de los partidos, que eso no se ha aprobado porque a la cúpula de los partidos no les interesa. Es una ley de partido porque van a tener que someterse al escrutinio de las bases en primarias. Mira, yo creo que en esta ocasión el Congreso Nacional está en la obligación de aprobar esa ley de partido, porque hay una presión social muy fuerte también, y vamos a decir, una presión de opinión pública, creada inclusive por la misma oposición que ayudó a eso, de que aquí era vital la aprobación de la ley electoral y la ley de partido. Entonces hay una expectativa, y el Congreso no le va a fallar a una sociedad que está reclamando eso. Pero además, yo veo en el ambiente como que hay la intención de que se apruebe. Y el Congreso Nacional tiene una facilidad ahora, porque para mí ese proyecto de ley de partido se puede aprobar en menos de un mes, porque es que ahí está todo debatido, ahí está todo analizado. La ley de partido político que propone la Junta Central Electoral tiene 77 artículos. Y de esos 70, corta la ley. Sí, es cortitica, porque es para regular la vida interna de los partidos. Pero además, esos 77 artículos, tú puedes tener diferencia en 10 o 2.
Y no es que no están discutidos, tú tienes diferencia de opinión. No, pero de que las primarias sean el mismo día, eso parece eso es una discusión, que hay diferentes opiniones, pero hay que decidir ya, porque tampoco... Ya lo de que el voto sea obligatorio, eso está descartado. No, eso fue un invento. Y yo digo que es un invento de compañeros, amigos de uno, que no conocen lo que había planteado su partido, los proyectos que tiene elaborados, que no saben que esas son cosas que ya se discutieron y se descartaron, porque además, lo más importante, eso tiene el rechazo de la población, es lo más importante. Entonces, ¿qué yo pienso? Que vamos por buen camino, porque a cada partido le pidieron su opinión, la comisión bicameral. Y ayer entregó el PRM, nosotros debemos entregar la semana que viene, y con ese material que está ahí, con esos documentos, ya la comisión puede abocarse a rendir un informe, porque no podemos pretender que sea el 100% que estemos de acuerdo, porque claro, es muy difícil. El consenso no es el 100%. Es muy difícil que tú logres el 100%. Bueno, si hay una diferencia de un 5%, el Congreso que asuma responsabilidad y decida, y le dé una ley de partido al país, porque también es importante lo siguiente, es que los partidos ya van a hacer proceso interno y no tienen normas que los rijan. Entonces, por ejemplo, el PRM, sus autoridades vencen ahora en septiembre, debía de hacerla en función de una norma legal, no la tiene. El Partido Reformista está dando paso para un proceso o este año o el año que viene, al PRD le toca el año que viene. O sea, yo creo que la urgencia de esa ley de partido tiene que ver no solo con la presión social, la presión de opinión pública, y que ya todo está ahí, sino también la necesidad de que los partidos van a abocarse a procesos internos y hayan normas que lo puedan regular. Aunque en definitiva, la ley es un instrumento, es algo importante. Lo más importante es la actitud de los dirigentes, la conducta de los dirigentes. Porque los estatutos de los partidos son muy buenos y lo tienen todos. Pero la cúpula dirigencial, una buena parte a veces, no lo cumple. Y no hay sanción. O cuando le conviene los cambian. O no hay sanción, porque tú te dirás, bueno, pero la dirección de un partido no celebró una convención para una renovación y tú preguntarás, y cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Nada, no hay penalización, no hay consecuencias, y esas son de las cosas que tenemos que dejar bien claras en una ley de partido para que los partidos puedan renovarse y pueda realmente un nuevo liderazgo surgir también. Pero faltaría también, Héctor, la ley electoral. Y de esa no habla nadie. Sí, de esa no habla nadie porque para mí la mayoría de los partidos no se han leído esa ley, tiene 245 artículos, es la más completa. Es más, algunas cosas de la ley de partido se están llevando de la ley electoral para la ley de partido, porque es la primera que se va a aprobar. Pero también en esa ley, hay, por ejemplo, cuando yo estaba en el PRM, nosotros la discutimos, la analizamos e hicimos un informe artículo por artículo. Duramos... Ese es simplemente adaptarla, ¿no? Adecuarla a la ley, a la Constitución. Pero esa ley nosotros duramos 6 meses revisándola y discutiéndola internamente. 6 meses. Igual que la ley de partido nos tomamos como 3 o 4 meses. Entonces lo más probable es que se apruebe relativamente rápido la ley de partido y la otra... Y la otra se lleva un tiempecito más. Pero yo pienso que la urgencia, la prioridad de la ley de partido, porque los partidos van a proceso interno. Y entonces entra la ley electoral y esa ley electoral ya también se puede lograr un buen consenso porque, por lo menos en el caso, nosotros, en el caso que yo digo, yo la leí completo, la analizamos y tenemos recomendaciones importantes. Ahora, yo creo que la prioridad es ley de partido y después la ley electoral. Por ejemplo, el tema del voto preferencial, que está en discusión. La Junta lo elimina en su artículo 104 en su proyecto que presenta. La Junta recomienda en su proyecto de ley electoral la lista cerrada y bloqueadas para diputados y... Pero eso no es un retroceso. No. La política porque hay de nuevo, el problema es que si a ti te ponen diputado uno, tú sales. Bueno, pero ¿qué sucede? Que si tú le pones la primaria a un partido y el orden que lo va a inscribir en la boleta, sí. Por eso es que se establece la primaria. Tú vas a una primaria en tu partido y el orden en que tú quedes en los resultados va a la boleta. Tan sencillo porque, Ramón, la verdad que el voto preferencial, cuando tú pasas un balance de su aplicación, ha sido más negativo que positivo, por muchísimas razones, y se ha prestado a fraude, a un canibalismo político. Y encarece. No, y tú sabes cuál es la gravedad del voto preferencial para la elección del 2020, que mucha gente no lo observa. Es que las elecciones del 2020 son en febrero las municipales y en mayo la congresional y presidencial. Y si tú con 190 diputados tuviste tantas impugnaciones, que todavía hay impugnaciones que no se conocieron, y hubo un diputado que se juramentó en agosto y hubo que cambiarlo de Pedernales porque no fue ese. Oye, a los niveles que llegamos, con 190. Sí, porque se enfrentan hasta los del propio partido. Sí, porque es una competencia con lo tuyo y con lo de fuera. Pero yo lo que yo estoy diciendo, en febrero son las elecciones municipales y sucede que a nivel de voto preferencial entrarían los regidores y los vocales.
¿Tú sabes cuánto? Más de 2.000 candidaturas. Oye el lío que se armó con 190 diputados. Imagínate tú 2.000 candidaturas en 158 municipios, 234 distritos. La serie de impugnaciones que van a salir de ahí, y en abril de ese año tienen que tomar posición las autoridades municipales. Pero tomar posesión las autoridades municipales en abril, que tiene que estar el Tribunal Superior Electoral y la Junta haber resuelto eso. Pero 3 semanas o 4 después están las elecciones presidenciales y congresionales. ¿Cuál es el riesgo? Que todo ese esfuerzo, toda esa energía, toda esa acción del Tribunal Electoral y de la Junta tengan que concentrarse en todos esos problemas, pero tienen las elecciones 3 o 4 semanas después. Entonces, pone en riesgo las elecciones presidenciales y congresionales. Por eso, esa cercanía... Y lo del voto preferencial en los regidores, eso está en la ley electoral. No, eso está en una ley, la 157 del 2013, que aprobaron los diputados, que establece el voto preferencial de diputados para el 16, pero para el 20 entra a nivel de regidores y a nivel de vocales. Había que derogar esa ley. Entonces, cuando la Junta, si se aprueba, exactamente, si tú incluyes en la ley de partido, que es lo que nosotros sugerimos que se incluya en la ley de partido ahora, el voto, como dice la Junta, bloqueada y lista cerrada, inmediatamente cualquier ley que contradiga eso queda anulada. Eso además simplifica el conteo. Oh, pero yo me Porque imagino... las complicaciones que hubo en estas elecciones, Fue y en ahí. este caso, es el conteo de los... O en el acta C1 famosa. Ahí fue que hubo todas las impugnaciones. Entonces, y eso fue así, a nivel de 190 diputados. Imagínate tú 2.000 candidaturas en esa situación. La cantidad de impugnaciones. Por ejemplo, el distrito o la provincia de Santo Domingo tienen cientos de pero yo te decía, regidores. regidores se eligieron ahora 1.167 y vocales 730. Eso se está dando, con la proyección de lo que viene, cerca de 2.000 candidaturas de todos los partidos en una confrontación entre todos y hacia afuera. O sea, pero lo grave, lo que generaría para la Junta y para el Tribunal Superior Electoral, una distracción en todos esos temas y de cuidar el montaje de las elecciones del tercer domingo de mayo. Entonces, ese es el gran riesgo que se corre, además de todos los problemas que tiene del uso de dinero de procedencia dudosa y además el canibalismo político interno, porque cualquier diputación cuesta 20 o 30 millones de pesos. Pero no solo eso, es que ningún diputado tiene delegado en un colegio, ni un regidor, ni un vocal, y el delegado que está ahí hace con el acta de resultados a favor, todos sabemos eso. Sí. Entonces, la verdad es que el voto preferencial, su aplicación, ha sido más negativo en las representaciones. La idea fue buena inicialmente. Sí, pero la práctica ha demostrado que fue negativo, sí, porque la calidad del Congreso ha bajado. El canibalismo político aumentó en los partidos. La Junta ha tenido más problemas que nunca. Fíjate que la Junta lo eliminó administrativamente y después vino y lo puso ahora en el proyecto de ley electoral. ¿Por qué tú crees que la Junta hace eso? Porque sabe el problema que eso le genera. Y yo, fíjate cómo el Congreso, si tú comparas ese Congreso de los últimos tiempos con ese método, la calidad ha bajado. Además es que el que tiene mucho dinero... Es cuestión de dinero. Pero estoy de acuerdo, si es un listado cerrado, pero fruto de una la primaria interna. De una primaria, sí, y la posición en ese listado va a ser en función de los votos que sacan. Claro, porque esa es otra. Si tú te sometes a una primaria interna, después también te vas a someter a otra primaria a competir con tus mismos compañeros. Sí, o sea, sí, es una barbaridad. Entonces, nosotros evaluamos todo eso como partido, hemos evaluado el voto preferencial. Y hay una cosa que hemos determinado. Cuando los electores votan por los senadores, ¿verdad? La votación de los concurrentes por los senadores, a nivel de diputados apenas vota un 20, un 30, un 20, un 25%. O sea, sí, que no hay tal participación del electorado de que por los diputados, y que el diputado tuyo, el diputado mío, es apenas un 15, un 20. O sea, el que vota por un senador y vota por un diputado apenas es el 15 o el 20%. O sea, que también está ese elemento. Por eso es que nosotros decimos que, porque además lo grave para esta elección del 20 es la cercanía entre un proceso y otro. Sí. Y las impugnaciones. Óyeme, si a eso tú le añades una doble vuelta. No, eso no tiene madre. Héctor Guzmán, vamos a hacer una breve pausa comercial. Bien. Con tu permiso y los amables televidentes, volvemos. Tenemos todavía muchos temas de interés con el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán. Continuamos la entrevista con el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Héctor Guzmán, está el tema también, yo sé que tú tienes un punto de vista y una propuesta interesante, que el lunes se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura finalmente, con retraso, para elegir 5 jueces del Tribunal Superior Electoral y también jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú tienes un planteamiento sobre eso? Sí, mira, nosotros nos tocó darle seguimiento al proceso anterior, por nuestra cercanía con el presidente Hipólito Mejía, que teníamos que estar al tanto de ese proceso. Y ahora, de cara a esta convocatoria del lunes, quisimos hacer un trabajo con el equipo que trabajamos en eso, para
tener un cuadro, un diagnóstico de cuál es la situación en que nos encontramos y qué pudiera hacerse en esa convocatoria del Consejo de la Magistratura. Tú comentabas ahorita que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura se va a abocar a la Suprema Corte de Justicia, son 4 jueces. Hay 3 que son dos por edad y otro que pidió jubilación por razones de salud, pero que también tiene bastante tiempo. Y la sustitución de Castaño, de la Junta Central Electoral. Déjame decirte que de esos 3 que hay que designar su sustituto, son de carrera. Son de carrera. El único que no es de carrera es Castaño. Es decir, que ahí tendrán que coger jueces de carrera. Jueces de corte de apelación. Eso es una ventaja. Sí. Después está el Tribunal Superior Electoral, que son 5 y 5 suplentes. Son 10 personas que hay que escoger ahí. Que yo soy partidario de que el Tribunal Superior Electoral, yo no creo en eso, de que no sean políticos, de partido, yo no creo en eso. Yo creo que tienen que ser gente que reúnan las condiciones, no importa qué organización pertenezcan, partido político, no. Porque yo es que no haya políticos. No, porque además, pero yo pongo el ejemplo, porque a mí me gustan los resultados. Cuando designaron a Milton Rey Guevara, ¿qué era del PRD? Vicepresidente, claro, un dirigente. Y había sido senador. Exacto. ¿Y quién no dice que Milton Rey Guevara ha hecho una buena labor? Extraordinaria. Yo no he oído un sector. Y ese Tribunal Superior Electoral extraordinario. Espérate, yo no oigo un sector que diga que es el presidente del Tribunal Constitucional no ha tenido éxito en su gestión. Yo no lo oigo, ¿verdad? Y era vicepresidente del PRD. Entonces, cuando tú te vas al Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez no era de ningún partido. Y sin embargo hay sectores que le han caído hasta le han caído. Mariano era es un hombre de la madre maestra. Exacto, que estaba ahí porque no era de ningún partido. Pero fíjate cómo a uno que no es de ningún partido lo tienen crucificado y a uno que es de un partido está pontificado. O sea, yo pienso que el hecho de que tú seas de un partido no puede ser razón. Además, la ley no dice eso. Entonces, ahora, sí debe haber propuestas, ¿verdad? Debe haber propuestas y yo creo que aquí también los partidos y los sectores tienen que asumir responsabilidad y decir a quién está de acuerdo y a quién no, y si tú objetas uno, objetarlo, porque para eso es el proceso en cuanto al Tribunal Superior Electoral. Ahora, yo soy de lo que digo que para optimizar, y esta es mi propuesta, para optimizar esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, sucede que en diciembre 28 vencen 4 jueces del Tribunal Constitucional que fueron designados por 6 años y se le vence su periodo el 28 de diciembre. Entonces, como puede ser ratificado también, ¿no? Como este proceso del Consejo de la Magistratura puede llevarse 3 o 4 meses, y cuidado. ¿Tanto? Sí, el otro se llevó 5 meses. Este puede llevarse 3 o 5, pero depende. Entonces, como ese proceso puede llegar a septiembre o a octubre, y en diciembre vencen esos magistrados, los de 6 años, yo soy lo que digo que debe incluirse en la agenda de ese Consejo. Es que, según esa evaluación, lo del Tribunal Superior Electoral se llevaron 1 año de ñapa. Se llevaron un año porque ellos vencieron en agosto pasado y van a llegar prácticamente a agosto. Entonces, para evitar que no pase eso con estos 4 del Tribunal Constitucional, pudiera incluirse en la agenda del Consejo de la Magistratura lo de la Suprema Corte de Justicia, lo del Tribunal Superior Electoral y su suplente, y también 4 jueces del Tribunal Constitucional que vencen el 28 de diciembre. Tú puedes elegir esos jueces y van a entrar en posesión el 28 de diciembre. Para que no sea en agosto del año que viene. Para que no haya que convocar el Consejo de la Magistratura a mediados del año que viene y nadie sabe cuándo irían a entrar. Por ejemplo, aquí tengo yo el cuadro del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional fueron jueces designados por 6 años, por 9 años y por 12 años. ¿Cuáles jueces fueron designados por 6 años? Aquí está, por ejemplo, Leida Margarita Piña Medrano, 6 años. Jotin Curi David, por 6 años. Víctor Gómez Berger, que además de cumplir los 6 años, tiene la edad, también le vence la edad. Eidelfonso Reyes, que también le cumple los 6 años. ¿Qué nosotros sugerimos? Que para optimizar toda esa logística, todos esos recursos, todo ese movimiento que se va a crear con esta convocatoria del Consejo de la Magistratura, se incluyan, además de lo de la Suprema Corte de Justicia, además de lo del Tribunal Superior Electoral, estos 4 casos. Eso no choca con ninguna ley el que sean sustituidos antes de... Claro, ellos van a llegar a octubre como quieran. Claro, ellos van a llegar a su periodo. Claro, y además tú lo vas a instalar el 28 de diciembre, que es cuando vence el plazo para Día de los Santos Inocentes. Bueno, exactamente. Entonces, nosotros hacemos esta observación porque tú hablas del caso del Tribunal Superior Electoral, que le venció en agosto del año pasado y van a llegar, y es posible que pasen en agosto también de este año, por encima de su periodo de vencimiento. Entonces,
es una manera de optimizar, porque entonces habría que... ¿Tú crees que Mariano Rodríguez deberían de ratificarlo? No, mira, yo creo que ahí hay que... Porque la posición no solo es sustituir, tú puedes ratificar a un juez, puedes ratificarlo. o puede sustituirlo. Yo te diría a ti, de Mariano es una persona que ha tenido buenas relaciones con todos los partidos. Lo que pasa es que cuando un día te favorece es bueno, pero cuando te contra tuyo es malo. Y yo lo digo. Y es un hombre, como tú señalas, él no está vinculado a ningún partido político. No creo que sea una persona, exactamente, no, que él está ahí, porque él fue de la Junta del Distrito primero. Sí. Y después fue de la Junta, entonces, del Tribunal Superior Electoral. Quiere decir que tiene muy buenas relaciones. Yo lo conocí siendo el secretario de la Iniciativa Democrática de la Madre y Maestra. Sí, porque él trabajó mucho en eso. Trabajó. Pero déjame decirte que ha sido aceptado por un partido en un momento determinado y por otro en otro momento determinado. Hay un sector ahora de reformismo que está feliz, sí. y hay otro sector que no está feliz. Dependiendo, porque como dicen en el campo, de que así hubo. Sí. Pero yo creo, en resumen, Ramón y a los amigos televidentes, que nuestra propuesta, que la hacemos en este programa, por primera vez la estamos haciendo pública, es de que para optimizar esa convocatoria del Consejo de la Magistratura, se incluyan, además de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los del Tribunal Superior Electoral y esos 4 del Tribunal Constitucional. Porque el lunes lo que hay es preparatorio, vamos a decir, para el proceso. El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento, ese reglamento o se aprueba o se modifica. Después viene el proceso de convocar públicamente a las solicitudes que van a hacer. Ahí van a surgir como 500. Sí. Bueno, la otra vez... Porque en la Cámara de Cuentas fueron 190. Pero espérate, la otra vez, simplemente con el anuncio de que se reunía el Consejo de la Magistratura, se inscribieron 147. Oye bien, y hay que entrevistar uno por uno. Bueno, primero viene la depuración. Tú te inscribes, después lo depuran, si reúnen las condiciones, y a lo que depuren, entonces eso lo van entrevistando uno por uno, y dependiendo para dónde tú aspiras, porque tú puedes aspirar a 2 partes. Puedes aspirar y te evalúa para las 2 partes. Y después viene el proceso, ya tú sabes, de los miembros del Consejo de la Magistratura, analizar. Que yo creo que eso también debe mantenerse en la solemnidad, porque yo oí al amigo Paliza como que eso lo quieren coger como un escenario de proyección política. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque inclusive ahí se manejan muchas informaciones personales de personas que van a aspirar ahí. Que, óyeme, la otra vez llegaron ahí opiniones contrarias a unos aspirantes, hasta grabaciones. Llegaban. Grabaciones, sí. Mire, ese no puede ser porque mire esto. Y mire aquello. O sea, porque el que no sabe cómo se manejan las cosas, tú lo oyes opinando. Pero yo creo que eso debe mantener la solemnidad, el carácter legal, pero también la seriedad con que eso debe manejarse. Y ahí se puede... La elección, ¿tú crees entonces que lo que debe es un equilibrio? Sí, aunque yo creo sean personas ligadas. Yo creo que lo que tiene que ser personas idóneas, honestas, con capacidad, dedicadas, con vocación. La ventaja, por ejemplo, que en el Consejo, en la Suprema Corte de Justicia hay que buscar 3 de carrera. Eso te da una garantía. Y en el Tribunal Superior Electoral, como es un tribunal que tiene que ver con los partidos políticos, con la actividad electoral, tiene que tener, no hay duda, hasta cierto punto, la confianza, la credibilidad de los actores políticos, en este caso los partidos, porque tú no puedes llevar a una gente ahí que tenga el rechazo de los partidos políticos. Yo pienso que aquí hay gente, no importa, porque yo oigo, por ejemplo, en el caso donde yo estaba antes en el PRM, que no pueden ser de un partido, pero en el PRM hay gente que pueden ser miembros del Tribunal Superior Electoral, con condiciones que tú puedes estar seguro. Y hubo gente que se molestó, sí, porque quiso postularse y se lo prohibieron para la Cámara de Cuentas y para... Porque ellos han cambiado la estrategia, ha sido un error. O sea, un partido lucha para ocupar los espacios de poder. Y si usted es oposición, en los espacios de poder usted es el equilibrio. Pero si usted viene y le pone su poder que tiene, que se lo ha ganado con el voto popular, que le han dicho, mire, usted es esta fuerza, y lo va a delegar en una persona que usted no conoce ni lo representa ni nada. El doctor Peña Gómez, que en paz descanse, fue el que estableció como táctica para el PRD que el partido debía tener un ojo en la Junta, un ojo. No es una persona que te favorezca ni que decida, no, es que te mantenga al tanto de todos los procesos que se van haciendo. Porque eso es correcto, porque una actividad donde los actores son los partidos tienen que jugar un papel y el juez que pongan ahí tiene que tener la confianza y la actividad de los partidos políticos, porque me van a arbitrar a mí, me van a montar una elección, yo tengo que tener confianza en los que están ahí, pero también puede ser gente de los partidos, que cuando actúan ahí, actúan con la seriedad que se necesita y la idoneidad y la honestidad. Entonces, ese discurso de que no pueden ser de partido, yo lo rechazo, porque a veces se usa ese discurso
para descalificar gente y poder tener más espacio y poder llegar a los empleos a algunos sectores, ¿eh? Porque también vamos a poner las cosas como son. Es como que tú dices, no tiene que ser de un partido, y ahí tú estás descartando una cantidad de gente con condiciones que puede ser juez. Y eso te permitiría a ti, que tú estás buscando a lo mejor el carguito, para colarte ahí, y lo primero que hace es descalificar. Yo lo digo, esto es un problema de resultado. El caso de Milton Rey Guevara, que vino del PRD, es un ejemplo. Y el caso de Mariano Rodríguez es el otro ejemplo, que no es de ningún partido y hay un sector importante que está en contra de él. O sea, para que pongamos esos ejemplos. Entonces, yo espero que a lo mejor esta opinión, el presidente de la República, que es el que preside el Consejo de la Magistratura, pueda considerar este trabajo. Nosotros hicimos un diagnóstico completo con un análisis de todo lo que se produjo en el proceso pasado del Consejo de la Magistratura, y de ahí es que sacamos estas conclusiones. No es un invento de nosotros, sino que ahí está todo. Mira esto aquí, fue desde el origen completito, un informe completo, un diagnóstico, un análisis para proponer ese planteamiento. Héctor Román, en pocos minutos, durante muchísimos años tú fuiste vocero de Hipólito Mejía. Yo no recuerdo cuántos años, como 10 o 20 años. 15 años. 15 años. Hipólito Mejía está corriendo. Sí. A lo mejor gana y es el candidato del 2020. Héctor Guzmán iría de nuevo junto, haría campaña por Hipólito Mejía. Déjame decirte que las relaciones mías con el presidente Mejía y su familia se mantienen intactas. Porque mi contradicción no fue con el presidente Mejía. Ni siquiera con el PRM, con los dirigentes del PRM, con Andrés y Chu, que yo tengo excelentes relaciones con todos ellos. Fue con Luis Abinader en un momento determinado por una situación determinada. Y los políticos actuamos en cada coyuntura de acuerdo a lo que se nos presente, con una misma visión. Entonces, yo te digo que mis relaciones están bien con el presidente Mejía. Ahora yo tengo una función política en el PRD, estoy actuando como partido y tengo mi posición. Es muy temprano para uno hablar del 20, señores. Aquí, el panorama político está tan indeciso, está tan confuso, está tan impreciso, que aquí nadie puede adelantar lo que pueda pasar. El tema Odebrecht va a sacudir el sistema de partidos políticos, pero fuertemente, ¿eh? Porque tú oyes mucho hablando, que yo lo he llamado moralista sospechoso. Algunos que tú lo ves hablando de corrupción e impunidad, pero que debían estar guardados por ahí. Y yo creo que ese tema va a golpear a todos los partidos políticos. Y yo soy de los que estoy de acuerdo, que la lucha contra la corrupción y la impunidad llegue hasta el final. Y que el que esté metido en ese tema de Odebrecht con soborno, que también se sancione. Yo estoy de acuerdo, porque tú sabes por qué lo digo yo también. Porque no hay duda que la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que comenzar en los propios partidos. Porque lo que se hace en los partidos es lo que se lleva al Estado. Lógicamente. Y yo estoy de acuerdo en que eso tiene que llegar hasta el fondo, porque el país necesita un sacudimiento en ese sentido, porque la política se ha degenerado de muchísimo. Y los que hemos decidido ejercer la política con honestidad, hemos pagado un precio muy alto. Hemos pagado un precio muy alto. Son un mal ejemplo. Hemos pagado un precio muy alto. Y yo creo que no solo es el caso de Odebrecht. Óyeme, la actividad política y la candidatura de dinero procedente, de procedencia dudosa, es más dañino todavía que el tema de los sobornos que estamos hablando. Sí. Y a ese también hay que meterle el pico. Porque yo oigo gente hablando nada más de los sobornos de Odebrecht. Pero y el dinero dudoso, de ese que viene, todo el mundo sabe de dónde viene, ese es más peligroso todavía, porque eso le ha hecho un daño a la política dominicana incalculable en este momento. Héctor Román, muchísimas gracias. No te nos pierdas durante tanto tiempo. No, ya estamos en el medio. Muchísimas gracias, Héctor Román. Nos vamos a comerciales en la recta final. Vamos a conversar con mi amigo y hermano Miguel Calzada León, que ya viene con sus vacaciones CTN.